Entonces vamos ahora con la palabra de Dios. Disponga su corazón y vamos contigo, Omar. Bienvenido. Arrancar este tema que se llama ¿Qué pasó con la P? Ya voy a arrancar aquí con mi primera P. Hoy quiero invitarte a encontrar esta primera P, que es la P de pasión. Durante este tiempo me surgieron 5 o 6 preguntas que todas iniciaban con P y dije, oye, ¿qué ha pasado con la pasión? ¿Qué ha pasado conmigo y mi pasión por amar a Dios? Y me pregunté muchas veces, ¿por qué no ha sido fácil encontrar esto? ¿Por qué no me fue tan fácil encontrar un tema que pudiera estar acorde a ti? Y dentro de eso me pregunté mucho, ¿qué celebraba esa pasión que tenían estos apóstoles, estas personas que están allí? Y básicamente pasión significa, o viene del latín patrior, que significa un sentimiento fuerte, una emoción intensa, que domina la voluntad y perturba la razón. Y me di cuenta que durante este tiempo yo tenía que evaluar pasión. Y la pregunta del día de hoy para ti y para mí también es, ¿qué pasión hemos vuelto a tener por las cosas de Dios? ¿Cuánto ha sido nuestra pasión por volver a tener esos momentos de intimidad con Dios? A mí me costó, y tengo que serte honesto, porque parte del pararme aquí es ser honesto y darte la claridad de que no siempre es fácil tener una relación completamente fluida con Dios. Y esto me reveló que necesito tener una mayor pasión por Dios. La palabra de Dios dice que cuando los apóstoles estaban reunidos, fueron llenos del Espíritu Santo. Y yo anhelo que hoy tú y yo revaluemos esa pasión y entendamos dos cosas que hay que identificar, que hace que estemos así, y lo segundo, que hay que reconocerlo. Esto me lleva a la segunda P, que es el pretexto. Es ese pretexto que muchos de nosotros estamos utilizando para no tomar esta decisión y sobre todo reconocer que necesitamos volver a esos tiempos con Dios. La palabra pretexto significa que es un argumento o una razón que se esgrime para justificar, explicar por qué no se ha realizado algo. Y que en ocasiones ese pretexto es aquello que se anuncia como un motivo, pero que en realidad oculta otra motivación que no se difunde. Esto quiere decir claramente que cuando utilizamos un pretexto es porque no queremos difundir lo que realmente sucede en nosotros o que no queremos realizarlo y utilizamos un pretexto. Quiero llevarte a Mateo 22:36. Mateo 22:36 nos dice algo muy importante que nos lleva a reflexionar sobre esto. ¿Cómo identificar que hemos perdido pasión y cómo identificar que tenemos que reconocerlo? La primera está en Mateo 22:36. Dice, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? Jesús contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Y hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y esto me llena de necesidad de explicar o más bien de hacerte una pregunta. Y es, ¿qué tanto nosotros nos compadecemos por los otros? ¿Nos llenamos de pretexto al pensar que el otro necesita de nosotros? ¿Nos llenamos de pretexto al pensar que orar es para los que son demasiado creyentes? ¿O nos llenamos de pretextos para decir que no es necesario buscar a Dios porque me está yendo bien? Y el que nos vaya bien no significa que estemos totalmente ligados a la voluntad de Dios. El que nos vaya bien o que no tengamos una necesidad no significa que el otro no la tenga. Y la palabra de Dios dice, y lo dice claramente, hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y quizás esta pasión ha tenido un pretexto para amar a ese prójimo. Y esa es la pregunta que hoy debemos hacernos. Y es, ¿qué tantos pretextos tenemos para cumplir lo que Dios necesita que esté en nuestras vidas? No porque nosotros
podamos en sí mismos cumplir los mandamientos de Dios, sino porque dentro de lo que nosotros amamos a Dios, Él nos constriñe para hacerlo. Entonces esto es un tema en donde yo, como hijo de Él, entiendo la palabra y voy y la ejecuto. Y lo siguiente que quiero comentar es que hay otra herramienta para entenderlo. Y esa es lo que decía Jesús cuando decía, amarlo a Él sobre todas las cosas. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y esta pregunta es muy dura, porque a veces esta parte no es tan fácil. Amar a Dios sobre todas las cosas a veces nos cuesta. Cuando yo era más joven, y digo más joven porque pues ya se me notan los años, ya me toca quitarme la barba para verme más joven, ya a veces hasta tengo que comer otras cosas a otras horas. Y esto es curioso, porque a medida que pasa el tiempo, nuestro pensamiento quizás tiende a madurar más sobre lo que pensamos y tiende a pensar más en su yo propio, en el mío, en lo que yo hago, en lo que yo me gané, en lo que yo me esforcé. Y no reconocemos algo muy importante, y es que todo lo que tenemos se lo debemos a Dios. Así que hay una siguiente parte que quiero decirte, y es que nunca será tarde, siempre habrá una solución para volver a esa pasión y evitar los pretextos, y es confrontarnos, es reconocerlos, así como lo hizo Pablo, perdón, así como lo hizo Pedro. Y esta parte me encanta. Pedro lo vas a encontrar en todas las cosas casi curiosas y chistosas de la palabra. Pedro fue aquel que días antes decía, Señor, yo pongo el pecho por ti, pero 2 o 3 días después estaba negándolo ante sus contrincantes o quizás cercanos. Y también es el mismo que está en una discusión y corta la oreja a Malco. Y también es aquel que cuando estaba en la barca se acerca a Jesús y Jesús lo espera en la playa. Y cuando lo reconoce, Pedro hace algo chistoso y es que se vuelve a poner la ropa para poder nadar. Y Pedro era algo muy especial. Pero Pedro, en esa especialidad, en esa forma especial de hacer las cosas, en medio de su pecado, en medio de sus dificultades, eh, Jesús muere y hay un espacio en donde él ya no lo tiene. Y es un tiempo en donde quizás muchos de nosotros estamos y es donde hemos tenido pérdida de pasión, nos hemos llenado de pretextos para no buscarlo a Él, pero hoy Dios se acerca a la playa, como lo hizo con Pedro, aún en su especialidad, aún en su forma particular de ser, porque Dios nos ama, no importa cómo seamos, no importa si eres bajito, si eres alto, si eres calvito, si de pronto eres bajito, si no tienes los dientes como es, pero Dios nos ama y nos ama tanto que no le importa lo que haya pasado. Esto lo hizo con Pedro. Y mira lo que le dice a Pedro cuando está en medio de su momento, de su cercanía con él nuevamente. Y le dice en Juan 21, en Juan 21, de 7 al 8, dice, entonces el discípulo a quien Jesús amaba, ese eres tú y yo, el discípulo al que Jesús ama, a ti y a mí, ponte en el papel de Pedro. Este es el Señor. Él es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica porque se la había quitado para trabajar, se tiró al agua, se dirigió a la orilla. Los otros se quedaron en la barca y arrastraron la carga de los pescados hasta la orilla porque estaban solo a unos 90 metros de la playa. El versículo 17 de Mateo 21 nos dice, le preguntó por tercera vez, en medio de esa reunión, en medio de ese asinceramiento, Simón Pedro, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió Jesús que le dijera por tercera vez, ¿me quieres? Le contestó, tú sabes. Perdón, Señor, tú sabes todo. Tú sabes que yo te quiero. Jesús le dijo, entonces alimenta mis ovejas. Y esto me encanta porque es la reconciliación entre una amistad que inició en el momento en que él lo llamó a ser su discípulo, en la muerte de Jesús, en su dificultad, en el espacio, en el momento en que Jesús ya no estaba y él no sabía qué hacer, y nuevamente se convierte en una buena relación con él. Eso nos puede pasar a ti y a mí. Una necesidad urgente, un vacío que hemos tenido con Dios, y aquí lo podemos volver a encontrar. Y mira que Jesús siempre estuvo allí. Aún en los momentos en donde había noche,
sin pescar, en donde había hambre, donde había dificultad, Jesús llegó. Pero claramente puede pasar algo, y esta es la siguiente P, y es que se nos vuelve paisaje. Volver nuevamente a lo que siempre hemos estado, a la comodidad que tenemos. Tenemos todo y creemos que a veces no tenemos nada. No estamos suficientes a veces con lo que tenemos. Nos encanta ver el paisaje quieto con una comodidad. ¿Necesitamos aún más demostraciones del amor de Dios? ¿O olvidamos el costo? A veces me pongo a pensar, ¿qué costo tuvo que pagarse para que yo estuviera salvo delante de Él? ¿Qué costo tengo yo? ¿Qué le costó a Jesús dejar su vida y su comodidad para poder darme a mí la tranquilidad de poder acercarme a Él, de poder buscarlo? Porque recordemos que éramos, como lo dice la palabra, recordamos que estábamos sentenciados a muerte, pero hay alguien que pagó por nosotros y pagó porque nos ama y pagó porque era necesario pagar la deuda, porque alguien que pecó merecía la muerte, pero nosotros fuimos justificados por medio de Jesús. Todo eso costó la tranquilidad que hoy tú y yo tenemos. Con mi esposa hace poco nos cuestionábamos y pues nos alegrábamos de tener estabilidad en ciertas cosas, pero también nos cuestionábamos cuántas veces esa comodidad nos hace olvidar la necesidad que tenemos de Dios, la dependencia que tenemos de Él, que tus comodidades no te hagan olvidar el amor que Dios tiene con nosotros, que tus comodidades no te hagan olvidar que hay gente que también tiene necesidad. Y muchas de estas cosas nos llevan a mirar que a veces en este paisaje no reconocemos que hay que cambiar porque nos parece que está bien. Y eso quizás en muchas ocasiones puede ser orgullo. Y lo digo porque anoche, para poder sentar y entender lo que iba a decir, dije, ¿qué pasa? ¿Por qué no fluyen las ideas? Y quizás me puse a pensar, es porque creo que con orgullo, creo que estoy tan bien en mis conceptos que no necesito moverlos. Y hoy me di cuenta que muchas veces tengo que renunciar a lo que creo, a lo que siempre ha sido para mí una constante y empezar a buscar a Dios como lo buscaban los apóstoles de la primera década, sin argumentos, sin necesidad. Habían muchas cosas que hacer, había mucha gente que evangelizar y ellos se negaron a sí mismos. Quizás a veces quitar ese paisaje va a llevar a que nos quitemos los argumentos, que dejemos ese paisaje y buscar otro, quitar la comunidad, depender de él. Y a veces ese tema también viene es porque procrastinamos los tiempos. Las P anoche fueron frecuentes. Procrastinamos los temas. Procrastinamos las conversaciones difíciles. ¿Qué tal si te sientas a preguntarle a tu esposa, cómo me ves tú en mi relación con Dios? Pregúntale. No voy a decir algo como para cuestionar lo varonil que puede ser eso, pero sí podría decirte, si realmente no crees que estás viendo las cosas de Dios como un paisaje, pregúntale a tu esposa, pregúntale a tu hijo, o pregúntate a ti mismo, o siéntate a tener una conversación difícil con aquel que no perdonaste. Y a veces se nos vuelve paisaje esto. ¿Estoy bien? No ha pasado nada. Desde que las cosas marchen bien, estoy bien. ¿Y tu relación con Dios no debería ser lo que primeramente prime en esto? Así que lo siguiente que salió fue otra P, que realmente esta P tiene que ver con cada uno de nosotros y es la prioridad. ¿Qué ha pasado con nuestras prioridades? En especial con mi prioridad. Y lo pregunto porque anoche, leyendo mis cuadernos de hace mucho tiempo, empecé a mirar y dije, casi 10 de la noche, 11, 12, decía, no sé qué voy a decir. Y me acordé de algo que estaba allí en estos libros, devocionales del 2001, 2002, 2011, 2015. Y en todos ellos me di cuenta que en ese instante de mi vida, mi prioridad era completamente el agradar a Dios. Y fue muy importante reconocer esta primera palabra que quiero decirte, y es en los últimos días, todas las decisiones, o al menos una de las decisiones que has tomado, ¿has pedido dirección de Dios? Si tu respuesta es sí, quiero decirte que ha sido parte de tu vida Jesús,
Pero si tu decisión es no, esta es la oportunidad de cuestionar en qué parte de tu vida se perdió el hilo de la dependencia de Dios, se convirtió en paisaje tu vida, lo que haces sin la prioridad de realmente buscar a Dios con la pasión que debería tenerse. Una pasión, un pretexto, un paisaje, y se perdió la prioridad. Estas cosas encontré anoche en mi vida y quiero compartírtelas porque seguramente en algún momento de tu vida tú tendrás que revisar tus prioridades y encontrar si en ellas no está Dios. Y quizás también recordé una canción de hace mucho tiempo. Bueno, siento que estoy como en una etapa en donde encuentro el pasado largo y temas nuevos. Alex Campos en su primer disco, me acuerdo, mi mamá compró un disco, yo no era creyente, me refiero, no era un hombre cercano a la relación de Dios, pero asistía a la iglesia. Eh, tenía algunas muletillas que podría decir groserías, pero era avanzado en ciertas cosas que no agradaban a Dios, por lo tanto no me interesaba buscar a Dios. Mi mamá, por acercarme, compra un CD de Alex Campos que se llamaba El tiempo de la cruz. Y la forma en la que Dios trabaja mi vida es que apenas mi mamá conoce de Dios, quiere llevarme a Él, así que compra un CD de Alex Campos y la primera canción de Alex Campos en ese CD arranca con un rockcito que para ese tiempo pues no era era más bien con sintetizadores y todo. Y mi excusa en ese momento es, mami, eso es del diablo. Eso, quién sabe qué tipo de rock es ese. Hay que preguntarle a Ruth qué tipo de rock está vendiendo, porque en su inicio la canción era así, los primeros 3 minutos. Y mi mamá en su inmensa sabiduría dice, aquí hay una prioridad y este CD se queda. Vamos a quitar ese que usted tiene, vamos a poner este. Y pone esa prioridad en su casa, en su hogar. Y esa prioridad hoy es la que hoy hace que yo tenga un hogar que ame a Dios. Y quizás esas prioridades son las que cambian las cosas en los hogares. Esas prioridades, y lo vuelvo a decir, y es que luego cuando yo conozco al Señor, ese CD se convirtió mucho, lo desgasté, porque no había más CDs. Lo escuchaba todo el tiempo. Y hay una parte casi como en el minuto 50, perdón, bueno, en la mitad, en la que él habla, el tiempo ha pasado, ya no es lo mismo que ayer. La oración la hemos cambiado por sacrificios que no ha pedido Dios. Dios no ha pedido un sacrificio de tu parte porque no lo necesita. El único sacrificio que hizo, lo hizo en la cruz del Calvario con su Hijo y ya está pago. Tú no tienes que hacer nada más. Lo único que Dios está haciendo es que hoy te está invitando a que cambies tu prioridad y un habilitador para que tú estés más tranquilo, porque esto no es solamente de que no tengo prioridades, sino una herramienta, un habilitador de esto. Es que busques tu agenda y mires tu agenda del día y recuerdes en qué parte del día estás buscando a Dios. Yo hace poco entré a YouTube, encontré como unas prácticas que eran buenas para organizar mi tiempo y claramente esta persona no hablaba de tener un tiempo con Dios, pero yo lo coloqué allí y, y me ha costado, y tengo que ser muy claro contigo y muy honesto, me ha costado a veces arrancar mi hora laboral y dedicar un tiempo de calidad con Dios. Si este tema de buscar a Dios te cuesta, déjanos aquí en el chat tu nombre, tu correo o quizás de pronto tu oración para que oremos por él. Y te pido que podamos nosotros en comunidad, como lo hizo la congregación de la primera década de Palestina, decía que eran unánimes, creaban unidad, eran la revolución de ese tiempo. Así que hoy te invito a que te unas a esta revolución, a la revolución en donde otras personas te apoyan y oran por ti, por tu familia y por ti para que te fortalezcas en el Señor. Estas personas que están aquí en el chat también pueden llegar a ser tus amigos y también pueden apoyarte en este proceso, a que tu agenda pueda llegar a tener ese orden de buscarlo primeramente a Él. Y la última de las P's, que sinceramente fue la que más me costó, porque ya era muy tarde.
Además de que casi ya decía, no sé qué voy a decir, ya llega el día, tengo que entrar. Y entendí al final, cuando terminé de leer toda esa cantidad de archivos y cosas que tenía, que se ha perdido un poco el propósito de mi vida frente a cosas que tengan que dirigirse hacia Dios. Ser luz nos va a costar. Ser luz me cuesta. A veces ocultamos que somos creyentes para no tener una exposición. A veces decimos con temor o en bajo nivel que somos creyentes. Y la verdad es que la palabra de Dios dice en Primera de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que pasó de tinieblas a luz admirable. Y que Dios nos ayude con esta P de propósito, a que nuestro propósito cada día vaya siendo más claro, y es que sea Dios. Cuando estoy con mis amigos, cuando estoy con mis cuñados, con mis suegros, con mis compañeros de trabajo, ellos saben que yo soy creyente, ellos lo saben. Y siempre están esperando a ver cómo reacciono o qué hago. Y es una gran responsabilidad, pero a veces nosotros la minimizamos, no exponiéndonos mucho. Y eso es un propósito que como creyentes a veces evitamos. Y hay mucha gente aquí, como tú, que nos estás escuchando, ya sea hoy o más tarde o después, o que nos sintonizas después. Quiero decirte que nosotros como hijos de Dios tenemos un propósito muy grande, y es amar a Dios sobre todas las cosas. Amar al prójimo como a nosotros mismos. Evitar el paisaje, volver a la pasión, evitar los pretextos y volver a ser ese linaje escogido, a ser esa luz. Y tú determinas la intensidad de esa luz. Tú determinas qué potencia le vas a meter a esa luz, esa pasión. Vuelvo y repito, me quedaron las P, potencia, pasión y tener esa compasión por los demás. De hecho, hoy quiero concluir esta reunión con estas 4 cosas. Cuando las cosas no andan bien, y esto lo dijo un cantante, tengo que reconocer, no es creyente, pero me gustó mucho cuando dijo eso. Y dijo, cuando las cosas no andan bien, tú siempre regresas a aquellos lugares en donde te sentiste en casa. Y esta es tu casa. Este es el lugar en donde Dios te trajo. Y quiero decirte algo, y es el mejor ejemplo de eso, es el amor de Dios, que no importa dónde tú estés, siempre va a llegar a ti, aquí en tu casa, en donde te sientes cómodo, allí en tu hogar, en donde tú sientes cómodo, en esa cita, en esa conversación difícil que Dios te está pidiendo que tengamos. Yo anoche tuve una conversación difícil y quiero decirles que tengo la convicción de que estas 4P me van a ayudar a poder tener una vida más cerca a Dios, una relación nuevamente como las de los evangelistas del primer siglo. Le pido a Dios que tú puedas nuevamente tener esto, que tengas esta pasión, que evites que evites el pretexto que procrastina, que tengas la prioridad, que evites el paisaje y que tengas el propósito que Dios nos llamó a tener. Como te dije, con P de propósito, de palabra, y quiero dejarte con esta última pregunta. ¿Dónde están las P de tu vida? ¿Dónde están las P que han quebrado esa profunda relación con Él? Yo te invito en esta mañana a que te vuelvas a preguntar esto y a que te cuestiones si hay pasión, si hay pretextos, si hay paisaje en nuestras vidas y si olvidamos la prioridad y el propósito que Dios tiene para nosotros. Yo, como tema final, te quiero decir, Dios tiene un plan maravilloso para ti. Lo tuvo conmigo desde muy joven y sé que para ti también hay una oportunidad. Tú allí que estás esperando que Dios obre, tú allí que estás esperando que Dios te haga ver el futuro de tu vida. Ahí donde tú estás con esas debilidades, con esas dificultades, con esa ausencia de saber si Dios te está escuchando, yo te quiero decir hoy, Dios te escuchó. Por eso pone ese mancito medio calvo ahí en la pantalla para decirte, aquí estoy, mijo. Yo lo amo mucho, solo es que me deje aquí sus datos por si quiere que oren por usted.
o solamente escúchame, porque quiero tener una conversación contigo. Así que quiero dejarte con esto y si me permites voy a orar por ti, por tu casa, por tu vida y porque pues tengamos noches como las que de alguna otra manera pude vivir yo. Ojalá tú también en algún momento puedas acercarte a cuestionarte dónde están las P y puedas entrar en este tiempo. Señor, te doy gracias porque sé que a donde tú vayas, Dios, tú me persigues. Porque tú eres poderoso para entender de lo que yo tengo necesidad. Porque no hay palabra más poderosa que la tuya, Señor. Porque no hay poder más grande para cambiarme que tu poder, Dios. Porque sé que tú cambias, Señor, nuestras vidas. Porque sé que aun cuando venga cargado, cuando venga argumentado, cuando venga con mis recuerdos a flor de piel, pero que no sean mi presente, tú me cambias, Dios. Tú me ayudas. Tú me haces reverdecer, Señor, como dice tu palabra. Tú me haces estar firme en mis alturas. Hoy te ruego, Dios, por todos nosotros, Dios. Por mí, por mi esposa, por mi familia, por mis hermanos, por la iglesia, por los que estamos aquí. Hoy oro, Dios, porque todos nosotros volvamos a ti, Señor, a ese tiempo de la cruz, a reconocer nuevamente esa pasión con la que nos movemos, con la que nos movíamos. No vivir de ellas, pero sí entender, Señor, que hay una conversación que tenemos para renovar nuestro amor. Y que sea hoy el día, Dios, para reconocerte, Dios, te necesito. Necesito volver a creer como creía en ti. Necesito volver a ver las cosas de tu palabra con el mismo aprecio y con el mismo amor. Necesito, Señor, que se vayan los pretextos, que vuelva la agenda de prioridad para ser bendecido, Señor, esa agenda que me bendice, y que vuelva el propósito de Dios a mi corazón. Solo me queda una cosa, Dios, decirte, aquí estoy. Yo estoy dispuesto para que tú me ayudes. Yo estoy dispuesto a tener una noche de conversación contigo.